este momento vamos a continuar entonces con nuestra serie en el Sermón del Monte. Y la vez pasada habíamos hablado acerca de la diferencia que hay entre los discípulos y las multitudes. Vimos que las multitudes seguían a Jesús por diferentes razones, probablemente por las enfermedades de las que habían sido librados, por los demonios que les habían sido quitados. Pero los discípulos habían escuchado la voz de Jesús, el Señor los había librado de su maldad, los había librado de las tinieblas, y ellos lo seguían. Ahora, solo como nota de aclaración, antes de continuar con lo del día de hoy, en el Evangelio de Mateo vamos a ver que es un discípulo el que traiciona a Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado en entender que aún entre los discípulos, aún entre las personas que aparentemente siguen a Jesús por una buena razón, también se encuentran finalmente los que no pertenecen a Él. Entonces eso es como nota de aclaración para que cuando leamos en otras ocasiones el Evangelio de Mateo, y para que entendamos las advertencias finales del Sermón del Monte. Porque en el Sermón del Monte vamos a encontrar que el Señor tiene que advertir a los mismos discípulos de que tengan cuidado, porque pueden resbalar. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra enseñanza de hoy. Y si hay algo que nosotros los seres humanos relacionamos muy bien, son los sitios con ciertos significados o con ciertas situaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos este edificio por la parte de afuera y vemos la cruz allí, probablemente lo primero que vamos a imaginar, si es la primera vez que lo vemos, es que esto es una iglesia. Si usted va a una sala oscura que tiene una luz, un camino de luz, que tiene muchas sillas y que tiene una pantalla al frente, un telón grande al frente, usted sabe que eso es un cine. Nosotros los seres humanos asociamos lugares con significados. Esa es nuestra manera de hacer las cosas. Ni siquiera tienen que decirnos lo que un lugar significa para que nosotros, al momento que lo vemos, entendamos qué es lo que pasa allí, qué es lo que ocurre allí, qué significa ese lugar. Muy bien, el Sermón del Monte fue dado en un lugar, un monte, precisamente. Y hay que entender lo que es un monte a la luz de las Escrituras para poder comprender mejor qué es lo que está pasando en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese lugar? Si nosotros perdemos el significado de lo que es un monte, bíblicamente hablando, no vamos a entender el sentido de todo lo que está pasando allí en ese momento. Entonces, la enseñanza de hoy se va a titular El Monte del Sermón, un pequeño juego de palabras, el Monte del Sermón, y lo vamos a ver en 3 puntos. Vamos a ver los montes en el Antiguo Testamento, vamos a ver los montes en el ministerio de Jesús, y vamos a ver el monte desde el cual escuchamos nosotros. Vamos a hacer una corta oración. Señor, por favor, ilumínanos nuestro entendimiento con tu luz. Señor, que sea la luz de tu palabra alumbrando, iluminando nuestras vidas, trayendo claridad, ayudándonos a entender, oh Dios, por qué le hablaste a tu pueblo en ese lugar, a estos discípulos y a estas multitudes, y desde dónde nos hablas a nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a entender esta parte importante de este pasaje. Amén. Muy bien. En las Escrituras, los montes generalmente describen 2 cosas. 1, los montes a veces son usados en las Escrituras como metáforas para hablar acerca de los atributos de Dios. Entonces se dice: tu fidelidad alcanza hasta los cielos, o tu justicia es más grande que los montes. Los montes sirven en la Escritura como un recurso literario, sobre todo en los Salmos, para mostrarnos los atributos de Dios, para hablarnos de la grandeza de los atributos de Dios. Eso por un lado. Pero las Escrituras también nos muestran los montes desde un punto de vista, podríamos decir, mucho más real. Es decir,
En los montes sucedieron acontecimientos importantes de la historia de la salvación, porque los montes son los lugares que Dios escogió para mostrar sus relaciones de pacto con su pueblo, ya sea para renovar su pacto, ya sea para establecer nuevos pactos o para confirmar sus pactos. Los montes son el centro de la vida religiosa que encontramos en las escrituras del antiguo Israel, y solo como aclaración les digo, no solo en Israel. Las culturas del Oriente cercano, del Oriente Medio, que rodeaban a Israel, los enemigos de Israel, los enemigos históricos de Israel, también desarrollaban parte de su vida religiosa en los montes. Pero todo eso tiene un origen bíblico y tiene un origen desde el principio, desde Génesis. Muy bien, ¿dónde empieza a hablar la escritura de montes? Desde Génesis. Y desde Génesis 2, desde la creación. Ahora ustedes dirán, bueno, yo nunca he leído en Génesis 2 que hay un monte. Bueno, en Génesis 2 por sí solo no, pero si leemos un pasaje que nos ilustra lo que sucedía en aquel momento, Ezequiel 28, versículos 13 y 14, vamos a ver mejor que Génesis, que particularmente el jardín del Edén, quedaba sobre un monte, sobre el monte de Dios. El jardín del Edén, el lugar donde Dios tenía su presencia especial, el lugar lleno de árboles, donde los animales y los seres humanos convivían en armonía, quedaba sobre un monte. En Génesis 28 usted puede verificar en su casa lo que le estoy diciendo. Quedaba sobre un monte. Y Dios entonces llevó a Adán y Eva a vivir en ese monte, con una condición, con la prueba que les puso. Y Génesis también nos dice que Dios bajaba cada tarde a encontrarse con Adán y Eva. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió, por supuesto, es que ellos pecaron y el Señor los saca de su jardín y de su monte. Y entonces la pregunta de la Biblia, que a partir de ahí hay que responder, es la pregunta del Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa pregunta es la pregunta de la Escritura, que une todo el tema de los montes a la luz de la Biblia. Entonces, Adán y Eva salen, pero salen con una promesa. Salen con la promesa del Salvador y salen cubiertos de pieles de animales. Y de ahí en adelante, todos los que creyeran en esa promesa que le fue dada a Adán y Eva, adorarían a Dios por medio de los sacrificios, a través de los sacrificios. Ahora, en Génesis aparece otro monte después, en Génesis 8. Ustedes recordarán la historia del diluvio. El Señor está harto de su creación, harto de la maldad de los hombres, va a destruir todas las cosas, pero a Noé le dice que construye un arca. Dios envía el diluvio, salva a muchos animales, hace provisión para que pueda haber un sacrificio, porque Dios le dice, apártame 7 de los animales puros y 2 de los animales impuros. ¿Para qué? Para sacrificar después. Y lo que ocurre es que cuando se termina el diluvio, el Señor lleva a Noé y a su familia en el arca a la cima del monte Ararat, a otro monte. ¿Y qué ocurre allí? El Señor entonces, Noé sale del arca con su familia y inmediatamente en el texto lo dice, hacen un sacrificio. Cuando ellos hacen el sacrificio, que apunta a esa promesa de las que les hablé, la promesa del Salvador, entonces Dios habla y da las palabras de su pacto. Los bendice, le dice que se multipliquen, repite la promesa de Génesis de Adán, que se multipliquen y que Él no volverá a destruir la tierra por un diluvio. Pero luego Génesis nos muestra otro monte más. Y este monte, en mi concepto muy personal, es la cúspide de los montes en Génesis. Es el monte Moriah, en Génesis 22. Y en Génesis 22 lo que ocurre es que Dios ya le había dado a Abraham el hijo que le había prometido, Isaac, y Dios le pide que sacrifique a este hijo. Abraham entonces va, nos cuenta el relato,
Y sus siervos le dicen: ¿a dónde van ustedes? Y Abraham le dice, noten la respuesta de Abraham: voy a subir con el muchacho al monte a adorar y luego regresaremos juntos. Dios le había pedido que sacrificara a Isaac, pero la respuesta que Abraham le da a sus siervos es: el muchacho y yo vamos a regresar. Él está seguro de que Isaac es el hijo prometido y que Dios entonces, aun si se lo pedía, lo levantaría de nuevo. Hebreos 11 de hecho lo explica así. Finalmente llegan a la cima del monte. Cuando Abraham está a punto de sacrificarlo, Dios le dice: no lo hagas. El ángel del Señor le habla desde el cielo y le dice: no lo hagas, no sacrifiques al muchacho. Y sacrifica un carnero que estaba enredado entre los matorrales. Sacrifican al carnero y vuelve a ocurrir lo mismo. Luego del sacrificio, Dios confirma sus promesas. Miren la asociación que hay en los montes. Es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo para establecer su pacto o para confirmar su pacto, y lo hace siempre después de la caída por medio del sacrificio. Primero ocurre el sacrificio y luego Dios habla y da sus palabras. Pero eso nos lleva entonces a el acontecimiento por excelencia del Antiguo Testamento, el Éxodo. Dios saca a su pueblo de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, y lo que Dios hace es básicamente pasarlos de las tinieblas, sacarlos de las tinieblas egipcias, del caos de Egipto, a la luz de su monte. En Deuteronomio 32:10 lo dice así: Dios halló a Jacob en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dios lo saca, lo trae de las tinieblas a la luz, a su monte. Y cuando Dios lleva a Israel a Sinaí, entonces les recuerda que Él los ha librado de Egipto, les recuerda su gracia y les da la ley, tanto los 10 mandamientos como las demás leyes del Antiguo Testamento. Les da las leyes, y en Éxodo 24 ocurre lo mismo. Hay un sacrificio, y por medio del sacrificio ellos confirman que van a obedecer el pacto. Después de eso, el tabernáculo es construido conforme al modelo celestial, conforme al modelo del monte celestial. Como ven, el Antiguo Testamento, en esos eventos importantes, se desarrollan alrededor de lo que? De los montes. Se desarrollan alrededor de los montes. Y luego, por supuesto, tenemos que Dios construiría o mandaría a construir en Sión su templo. El templo es construido allí, y ocurre que el templo es el lugar de los sacrificios. Vez tras vez presenta sacrificios al Señor, pero el templo es destruido por la invasión babilónica. Pero Dios hace una promesa. La promesa que Dios hace es que vendría un mejor monte, que vendría un mejor templo, y que todas las naciones, ya no sería solamente Israel, todas las naciones vendrían a adorar al Señor. Y la promesa que Dios entrega, la voy a leer como lo dice en Miqueas, porque esa promesa se repite en el Antiguo Testamento. En Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Veámoslo. La promesa entonces, ¿cuál era? Llegaría el día en que aparecería nuevamente el gran monte de Dios, y las naciones vendrían a Él, y Dios instruiría. Todos vendrían a escuchar al Señor. De todas las naciones vendrían a escuchar al Señor. Esa era la promesa, esa era la expectativa del Antiguo Testamento.
Con esa expectativa en mente, pasemos al segundo punto, a los montes en el ministerio de Jesús. Entendiendo cuál fue la promesa del Antiguo Testamento y cómo se venía desarrollando todo este tema de los montes, ahora podemos entender mejor el papel que los montes juegan en el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Mateo, que es donde está el Sermón del Monte, hay 7 montes. El de la tentación, el del Sermón del Monte, el de la alimentación, la multiplicación de los panes, el de la transfiguración, el del Monte de los Olivos, el Calvario y el lugar de la comisión. 7 montes en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Mateo escribe su Evangelio desarrollándolo a partir de montes? Porque Mateo quiere demostrar que Jesús es quien cumple la promesa del Antiguo Testamento, de que Dios enviaría a su Cristo, enviaría a su Mesías, que Cristo es quien establece a su iglesia, que Cristo es quien cumple todas las promesas. Ahora, eso nos ayuda a entender mejor qué fue lo que pasó cuando Jesús empezó su ministerio. Recuerden que en el sermón pasado dijimos, el Señor empieza su ministerio en Zabulón y Neftalí, hundidos en tinieblas, hundidos en la oscuridad, y comienza a predicar el Evangelio y comienza a hacer discípulos, y además hace milagros y las multitudes empiezan a seguirlo. Y cuando las multitudes empiezan a seguir a Jesús, Él los lleva a un monte para hablarles. Ahora, ¿a qué escena del Antiguo Testamento se les parece eso? Al Éxodo. Al Éxodo. Es la escena del Éxodo, donde Dios saca a Israel de tierra de Egipto, de la oscuridad, los transporta por el desierto hasta llevarlos al Sinaí para hablarles. Pero ahora quien los está sacando es Cristo para hablar Él a su pueblo. Para Cristo hablarle a su pueblo. Lo que estamos viendo allí es un pequeño éxodo liderado por el Señor, llevando a su pueblo para hablarles en el monte. Ahora, el pasaje de Mateo no lo dice. El pasaje de Mateo no lo dice. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en Éxodo, donde Dios directamente habló, desde la voz del monte, Dios no se podía ver, pero Él estaba hablando. Aquí quien está hablando es Cristo. Claramente, Mateo nos está identificando, sin decirlo, a Cristo como el Dios que está hablando para instruir a su pueblo. Y hay otra diferencia. Yo les dije, en todo el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba en los montes, siempre había un sacrificio primero. En este caso no hay sacrificio. ¿Por qué no? Porque Cristo es el que se va a sacrificar después. Él es el que se va a sacrificar después. Entonces, Dios lo lleva al monte. Y entonces, ¿qué podemos aprender de allí? ¿Qué significa entonces el hecho de que Jesús esté hablando en un monte a su pueblo? Bueno, podemos decir 6 cosas. La primera, que ya la mencioné. Lo primero que está mostrando el monte es que Jesús está cumpliendo la promesa del Antiguo Testamento, que Dios establecería su monte y que llevaría a su pueblo a Él, y que con todas las señales que acompañaron esto, las señales de que Jesús hizo los milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos, trayendo a la vida a estos discípulos, a la vida espiritual a estos discípulos, era todo eso una demostración, más la ascensión al monte, más la subida al monte, de que Él es quien cumple la promesa que estaba dada a los profetas. La segunda cosa que podemos aprender es que tenemos una muestra de la misericordia del Señor. El Señor busca a las multitudes, Él busca a sus discípulos, hace que los sigan, busca a las multitudes, les hace bien para que también los sigan a Él, para llamarlos a vida eterna y darles estas palabras del Sermón del Monte. Entonces el Sermón del Monte hay que entenderlo siempre desde la gracia y la misericordia de Dios.
porque es Cristo quien está llamando a los suyos para traerlos al monte. No es un sermón acerca de cómo vivir mejor. Generalmente, algunas personas leen el sermón de monte como eso. Es un sermón para conocer algunas reglas importantes sobre cómo podemos vivir bien. Pero ante todo es un sermón acerca de Dios yendo por los suyos, rescatándolos y trayéndolos a Él para que lo escuchen, para Él hablarle a su pueblo. Y la enseñanza, como lo veíamos la vez pasada, se la da a sus discípulos, aquellos a quienes Él está llamando a salvación. Ahora, aclaro aquí un término. Cuando estoy diciendo llamando a salvación, no estoy diciendo que los salvó a todos. Ya les expliqué que en el Evangelio de Mateo no todos los discípulos se salvan. Es a los que está llamando para salvación. Otra cosa que podemos aprender: ¿quién predica en el monte? Es Dios encarnado. Quien predica es Dios encarnado. Y eso lo está mostrando Mateo de una manera muy clara. Él nos está haciendo este paralelo, esta comparación con Sinaí, cómo el Señor rescata para llevar a su monte. Nos está mostrando cómo Jesús salva para llevarlos a su monte. El que está hablando es Dios. Este es muy diferente a los demás montes. En los demás montes, Noé y Abraham recibieron promesas por medio de sueños, de visiones, de voces, de la voz de Dios. Pero como dice el autor de Hebreos, ahora quien está hablando es el Hijo. Ahora quien está hablando es el Hijo de Dios directamente a su pueblo, quien les está predicando este sermón. El que está hablando es el Hijo, el heredero de todo. Él es el que está hablando. El que está hablando es el que está trayendo el reino. En cuarto lugar, noten además cómo viene Cristo. Viene como mediador. Si ya podemos ver la misericordia de Dios, siendo Cristo el que habla, ahora Cristo habla, Dios habla directamente por medio de Dios. Recuerden cómo fue Sinaí. En Sinaí Dios habló y el pueblo no lo pudo soportar. Y dijeron: que Dios te hable a ti y tú nos dices lo que Dios habló. Pero aquí estamos notando que Dios, en la persona de Cristo, encarna para hablar directamente, para ser Él el mediador. Hablar directamente Él. Ahora, yo no sé si vemos lo asombroso que es esto. Dios se hizo carne para que lo escuchásemos, para que lo pudiésemos oír hablar claramente. Es decir, en Sinaí Él habló y colocó a Moisés como el mediador para que dijese sus palabras. Pero ahora Dios se hace escuchar directamente por medio de Cristo. Como diría Pablo en Gálatas, haciendo un comentario de eso: la ley fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador, la de Moisés. Ahora bien, el mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en esa frase? Cuando Dios entregó la ley, tuvo que poner a Moisés en medio, el mediador, para poder hablar. Y Pablo dice: cuando se requiere un mediador es porque hay una distancia, es porque hay una diferencia. Pero Dios es uno. Y ahora en Cristo Él resuelve la diferencia para hablar Dios directamente a su pueblo. Dios elimina la barrera para que este pueblo, este grupo conformado entre discípulos y multitudes, lo escuchen, lo oigan hablar. Pero además se nos muestra en el monte la autoridad de Jesús. En los montes del Antiguo Testamento vemos que quien habla con autoridad y quien establece el pacto es Dios. Dios dice: te bendeciré, le dijo a Noé, le dijo a Abraham, ciertamente multiplicaré tu descendencia.
le dijo a Moisés: yo lo saqué de tierra de Egipto, por tanto, obedézcanme. Pero, y ese trasfondo no podemos perderlo de vista cuando estamos hablando del Sermón del Monte. Porque el que está hablando es Jesús, el Hijo de Dios. Él está hablando con la autoridad de Dios. Por eso es que el Sermón del Monte termina diciendo: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ojo, incluso las multitudes reconocían que había algo, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Incluso las multitudes, que no son los discípulos, ojo con eso, incluso las multitudes estaban reconociendo que la forma en la que hablaba Jesús era completamente diferente, porque él hablaba con la autoridad de ser Dios mismo, el Dios que habla en el monte a su pueblo. Él era el que estaba hablando. Y en sexto lugar, este es un dato también importante aquí, es que en este monte jamás es mencionado su nombre. Nunca se dice cómo se llama. Ahora, podemos decir: ¿y eso qué tiene de importante? Bueno, lo importante de que el nombre no sea mencionado es el hecho de lo que en Juan el Señor le diría a la mujer samaritana: mujer, es que no me van a adorar, no van a adorar al Padre ni en este monte ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El nombre del monte ya no interesaba, porque Dios en la persona de Cristo estaba hablando. Los montes estaban allí en el ministerio de Jesús para dejarnos saber quién es Él. Un judío conocedor de la Escritura, viendo que este hombre hablaba desde el monte y diciendo las cosas que decía, sabían que él estaba reclamando ser Dios. Los judíos conocían la Escritura, ellos sabían que era lo que estaba haciendo Jesús allí. Por eso en un momento de su ministerio, ya en un momento crítico del ministerio, Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Y lo dice revelando que Él dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Reveló claramente que Él era Dios mismo. Entonces, el hecho de que Jesús esté hablando en el monte y que el nombre de los montes no esté siendo tan enfatizado, sino Él como el que habla, es porque nos está dejando saber que Él es el Dios que está hablando a su pueblo. Esas 6 características las podemos aprender tan solo con ver qué es lo que está pasando en ese monte. ¿Quién está hablando en el monte? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Es por eso que este sermón del monte siempre en la historia de la iglesia siempre se le ha tenido como un sermón importante, porque nos deja entender, nos deja ver a Jesús hablando con toda su autoridad, como Dios, como el Cristo, como el ungido, palabras que su pueblo necesitaba oír, las palabras dadas a sus discípulos. Ahora, el sermón del monte es importante para nosotros, indudablemente, pero aún más importante es desde dónde estamos escuchando nosotros ahora. Los discípulos están escuchando en un monte. Ellos saben lo que es un monte. Ellos tienen todo este conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos crecieron con la sinagoga, crecieron con el templo. Ellos saben lo que es un monte. Y saben qué es lo que está pasando en ese lugar. Incluso las multitudes están diciendo: este sí habla con autoridad. Pero ¿de dónde estamos escuchando nosotros? Eso nos lleva al último punto. ¿Desde dónde estamos escuchando nosotros? Jesús no se encuentra ahora en la misma condición que cuando entregó el sermón del monte. Él ahora está ascendido como Dios y hombre a la diestra del Padre, al lugar de máxima jerarquía, y tiene toda la autoridad. Él se encuentra en la Jerusalén celestial, en el monte celestial, y allí Él es exaltado
tanto por los creyentes que ya partieron a la gloria y que están con Él, como por su iglesia, cuando se reúne a adorarlo. Y más particularmente cuando se reúne a adorarlo cada domingo. Tal como Adán tenía que ir día de reposo tras día de reposo a acercarse a adorar al Señor, nosotros domingo tras domingo venimos a adorar a nuestro Dios. Y allí el Señor nos habla. Nos habla a través de la palabra leída, nos habla a través de la palabra predicada, nos habla a través de la palabra visible, que son los sacramentos. El Señor le habla a su iglesia desde su monte. Acompáñenme por favor a Hebreos 12, versículos 18 al 24. Página 1243. Página 1243. Me dicen amén cuando lleguen ahí, por favor. Página 1243. Hebreos 12, versículos 18 al 24. Dice: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Miren cómo se nos está describiendo aquí Sinaí. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, incluso Moisés el mediador: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a millares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Desde allí nos habla el Señor a nosotros. Desde la Jerusalén celestial, desde ese monte. Nosotros vamos a estudiar el sermón del monte aquí. Vamos a verlo lentamente. Pero no tenemos que olvidar que nosotros estamos escuchando en una posición muy diferente a ellos. Nosotros estamos escuchando a Jesús en su gloria. Estamos escuchando a Jesús en la majestad de su reinado. Estamos escuchando a Cristo. En la ciudad de Dios, hablando a su pueblo. Estamos escuchándolo a Él, dando estas palabras. Y si las multitudes en la tierra decían: este hombre habla como quien tiene autoridad, nosotros, ahora que nos acercamos domingo tras domingo por medio de la fe al monte celestial a escuchar a nuestro Dios, debemos decir: ¿quién es este que está hablando? En las clases de escuela dominical, en varias ocasiones hemos hablado de esto. Y hemos comentado diciendo: lo que ocurre en la iglesia el domingo no es algo natural. No es visible al ojo, pero no es natural. Porque nos estamos acercando a la ciudad celestial. La iglesia en la tierra se está uniendo a la iglesia que ya ha partido a los cielos, a adorar al Señor y a escuchar al Señor hablar a su pueblo. Entonces, estaremos estudiando el sermón del monte, estaremos escuchando a este que tiene autoridad, estaremos oyéndolo como las multitudes lo oían, pero ahora sus palabras han sido confirmadas, y confirmadas a precio de sangre. Porque, como dice el pasaje de Hebreos, su sangre habla mejor
que la sangre esparcida de Abel. Él ha sellado sus palabras con su propia vida. Así que mi invitación en esta serie del Sermón del Monte, que vamos a empezar ya a abordar formalmente los versículos a partir de la semana siguiente, es que escuchemos con atención, es que escuchemos con cuidado. Uno, porque somos discípulos, y dos, porque no estamos escuchando desde el mismo modo. Escuchemos con el máximo cuidado posible a nuestro Rey, hablándonos a nosotros, y de manera más general escuchemos toda la enseñanza de la palabra de Dios con la misma disposición, porque cuando el Señor habla desde su santo monte, habla con toda la autoridad y Él merece ser atendido, escuchado y tomado en serio en sus palabras.